Ya. Que Dios bendiga a todos aquellos hermanos y amigos que a esta hora de la noche están conectados con la página de Facebook Live de nuestra iglesia. Hoy, como ya les habíamos anunciado, estamos transmitiendo a través de Zoom y a través del Facebook Live de nuestra iglesia, de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa. Sin importar en qué parte del mundo te encuentres, te damos la bienvenida a esta transmisión en vivo en el que el pastor Alexis Sánchez, uno de los pastores asistentes de nuestra iglesia, y este servidor, el pastor Zamora, estaremos en la continuidad del tema de cómo descubrir a los falsos maestros, profetas y predicadores, un tema que comenzamos la semana pasada, el miércoles pasado, y que hoy vamos a continuar por esta vía. Varias cosas han influido en que lo tengamos que hacer así de esta manera, utilizando esta tecnología, pero le agradecemos a Dios porque también la iglesia puede usar estos recursos para seguir promoviendo y predicando el evangelio de Jesucristo. Así que le damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros. Dale like y por favor compártelo con cualquier otra persona, tus amigos y familiares en Facebook. Hoy desafortunadamente no lo podemos hacer simultáneo en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Tal vez posteriormente cuando cerremos lo podamos retransmitir allí en aquel canal para que los hermanos lo puedan ver. Pero Pastor Alexis, nos sentimos felices de que podemos usar estos recursos. Creo que antes de continuar con la discusión de este tema, que es sumamente interesante y que varios hermanos nos escribieron que por favor tocáramos estos aspectos en este diálogo bíblico que tenemos muchas veces los miércoles en nuestra iglesia, pero que hoy no lo vamos a hacer directamente desde el altar del santuario, sino que lo estamos haciendo esta vía. Yo creo que antes de continuar, danos un saludo o saluda más bien a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros, Sí, y vamos a tener una palabra de oración. ¿Qué te parece? sí, cómo no, no, y no solamente a los amigos, sino también a usted, porque ya no lo tengo al lado. Esto nos hace un poco más cómodo, ¿no? Porque uno puede estar vestido arriba y puede estar en chor abajo. De cierta Pero manera, ¿eh? pero también estamos enfocados los dos al mismo tiempo, siempre en la cámara, que cuando estamos en el templo y lo enfocan a usted, pues yo me rasco la cabeza, y cuando me enfocan a mí, usted se rasca Aquí la no, cabeza. aquí no. Aquí no, aquí nos están viendo constantemente. Amado, Dios les bendiga en esta noche. Gracias por estar allí. Gracias nuevamente, pastor, por invitarnos. Es un tiempo realmente que los hermanos, y creo que los hermanos se han adaptado a recibir esta palabra. Yo también me gozo cada vez que tenemos la oportunidad de compartir este diálogo bíblico, porque podemos intercambiar, interactuar, compartir ideas, compartir experiencias y transmitir a la iglesia, sobre todo, esta enseñanza que trae bendición, que edifica la iglesia, Amén. que Amén. ayuda a direccionar a los hermanos en tiempo donde se oye tantas cosas. Y sobre todo, pastor, este tema, que es un tema tan importante para este tiempo en el que estamos viviendo. Siempre, como hemos dicho, como estuvimos diciendo, han existido falsos maestros, falsas enseñanzas, pero sobre todo en este tiempo que la información llega de manera tan rápida. El pecado y la mala enseñanza está a un clic. Como mismo llega el pecado, llega la mala enseñanza, las malas predicaciones, las malas interpretaciones bíblicas. Como escuché a alguien, los intérpretes bíblicos sapos que comienzan a saltar por toda la Biblia hasta que le dan su propia interpretación. Qué bien, qué Pues bien. un saludo, amado. Vamos entonces, pastor, a tener una palabra de Sí, oración. sí, cómo no. Algunos me han dicho, pero ¿y por qué estás en la bahía? Y el pastor Alexis, bueno, estamos en diferentes posiciones. Sí, cambiaste. Estaba con un puente en la tarde. Así, vamos a tener una palabra de oración para entrar en la discusión del tema. Ya hay varios hermanos conectados y comentando y agradeciendo a Dios porque podemos hacer este trabajo y vale la pena. Yo le escribía hoy a un colega, a un pastor amigo de la ciudad, el pastor Iván García, que está al frente ahora de lo que es Frame, y le decía,
Yo le decía, pastor, yo he tenido un lema por muchos años a través de mis 30 años de ministerio, y es que vale la pena gastarse en vez de oxidarse. Así que todos los Así es. recursos que nosotros podamos usar para enseñar la palabra, para revelar la verdad de Dios, para bendecir a la gente, estamos comprometidos a hacerlo. Así que vamos a tener Amén. una palabra de oración. Padre, te pido que tú bendigas este tiempo que vamos a estar en el Extiende aire, tu mano, Señor. bendiciendo a tantos hermanos y amigos que están conectados con nosotros a esta hora por la página de Facebook Live de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa, aquí en los Estados Alcanza, Unidos. Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, y que esta palabra que hoy el pastor Alexis y yo vamos a compartir sea de inspiración y bendición, y de instrucción, exhortación y Sí, oh consuelo, y que Dios. podamos permanecer firmes y fieles en, en el fundamento de nuestra fe, y que nada ni nadie nos mueva de la base doctrinal, bíblica, Sí, cristocéntrica, en la que se fundamenta nuestra vida cristiana. En el sí, nombre de Señor. Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Gracias. Amén. Bueno, pastor, yo creo que es importante que nosotros recordemos lo que la semana pasada iniciamos en este punto, partiendo de la advertencia del apóstol Juan, cuando él dice, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios, pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De tal forma que este versículo, más otros muchos materiales más bíblicos que nosotros encontramos, tanto en las cartas de Pablo como en las cartas universales, en las cartas de Santiago, de Pedro, de Judas, nos autorizan como iglesia a filtrar lo que nosotros oímos y lo que nosotros vemos y lo que nosotros leemos. Y Así es. no creer a todo el que dice yo vengo en nombre de Dios y nos dicen cualquier cosa. Creo que los cristianos de este tiempo vivimos una época de mucha apostasía, y tenemos que tener oídos abiertos, ojos despiertos y un corazón que esté, diríamos, dispuesto a recibir la verdadera enseñanza. De tal forma que este versículo más otros más justifican este tema que nosotros estamos abordando por estas 2 semanas, acerca de cómo descubrir los falsos maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, predicadores, que se proclaman ser siervos de Dios y que al final realmente resultan ser lobos vestidos de ovejas, que entran, como dice la Biblia, el propio Jesucristo nos advirtió, para minar la libertad que tenemos en Jesucristo. También el propio Señor nos advirtió y nos dijo, tengan cuidado porque mucha gente va a llegar el día en que van a venir delante de mí y me van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Recuerdas ese pasaje? Y Sí, en tu cómo no. nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les declarará, nunca os conocí, Apartados de mí, apartados de mí, hacedores hacedores de maldad. de maldad. De tal forma que la semana pasada nos introdujimos en este mundo de cómo descubrir a los falsos predicadores y maestros, y dimos una caracterización. Creo que hicimos mención de características, las características más generales de maestros, profetas y predicadores falsos, y no pretendimos, me recuerdo en aquella ocasión, que no pretendimos pensar que era todo. Ya pienso que tal vez otros investigadores o estudiosos puedan asumir, pero hablamos de unas 7 u 8 características generales que hoy no vamos a discutir, porque si no el tiempo no nos va a dar para el tema que nosotros queremos Sí. concluir. Ay, y yo, incluso yo estaba meditando en lo que estuvimos compartiendo, pastor, y hay un punto que me quedé pensando y meditando, y es en cuanto a que estos nuevos movimientos, o antiguos también, siempre las falsas enseñanzas están muchas veces sobre la base de una revelación que incluso va por encima de lo que dice la Biblia. Así es. Y yo recordaba, por ejemplo, el surgimiento de los adventistas del séptimo día, que son primo, hermano, por ejemplo, los testigos de De Jehová los son testigos primo de Jehová. hermano de Sí. los adventistas del Casi séptimo surgieron día, del mismo tronco. del mismo tronco, porque Russell era adventista del séptimo día. Ahora, Sí. hay un punto que recuerdo que estudié en algún momento, que fue la fundadora de este movimiento, que es conocida como una profeta, Elena White, si más no Sí, Elena de recuerdo, White. de White, que en su enseñanza y en su experiencia, ella dice que estaba orando y vio los 10 mandamientos
tuvo una visión de los 10 mandamientos, y el mandamiento que habla sobre el día de reposo resplandecía sobre los demás mandamientos. Cuando usted compara esto con lo que dice la Biblia, usted va a encontrar que Jesús dijo que el mayor de los dos más grandes mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu Efectivamente. corazón y a Así tu es. prójimo como a ti mismo. Y cuando el Señor le habla incluso a aquel joven rico que quiso seguirle, y él le dice: vende tu riqueza y dale a los pobres, el Señor, él le dice: bueno, los mandamientos cumple. ¿Cuáles? Bueno, le menciona una lista Sí, de todos los mandamientos donde mandamientos. no está el día de reposo. Es decir, que contrastando la revelación de esta señora con lo que la Biblia establece, nos damos cuenta que es una revelación completamente falsa a la luz de la Biblia. Y como esta enseñanza, muchísimas otras, o esta experiencia, muchísimas otras, cuando usted analiza el fundamento de sus revelaciones, que son muchas veces sobre las que se fundan estos ministerios, están lejos de lo que la Biblia dice. Y Eso es la cierto. Biblia es el filtro para nosotros poder Efectivamente. darnos cuenta De eso, que, que es una falsa enseñanza. No quiere decir correcto. que De eso todo, hablábamos. De eso exacto, hablábamos la semana pasada. y no quiere decir Que que todo sea falso. no, 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 claro, es una realidad. Ahora, una de las características de estos maestros y profetas y predicadores falsos, solamente para mencionarlo y Sí, correcto. recapitularlo, y que los que nos están siguiendo ahora mismo estén en sintonía con lo que estamos hablando, es que desacreditan a líderes espirituales que han dado testimonio de que Dios le ha levantado con un ministerio sólido para expandir el reino de Dios en la tierra. Procuran desacreditar a esa gente que ya vamos a decir, se ha desgastado en el ministerio, y entonces después, bueno, pues tienden a denigrarlo, que fue el caso de Alejandro, que se opuso a Pablo, recuerda, y Sí, a correcto. Diótrefes, que se opuso al apóstol Juan, ya cuando era un anciano. Otra de las características es que en su afán de garantizar grupos de personas en sus reuniones, promueven el sincretismo religioso, diluyen el evangelio, no hacen distinción entre lo santo y lo bueno, y por lo tanto lo que le interesa es el número y no la verdadera doctrina, la sanidad, la sana doctrina, mejor dicho, los principios que la Biblia revela. Otra de las características es que generalmente no usan los métodos convencionales de interpretación bíblica, que es lo que nosotros siempre estamos presentes hablando de ello, porque el método histórico gramatical es ese método literal, gramático, histórico, contextual, que no nos permite alegorizar la Biblia, Exacto, que la sacar estudia y la texto de su interpreta en contexto. su contexto. Correcto, que en la predicación, el estudio bíblico surge de una exégesis, es decir, de una investigación del autor, los destinatarios, el contexto cercano, el extendido, y literalmente tratamos de encontrar el verdadero mensaje original y aplicarlo a la necesidad del contexto. Otro de los errores que discutimos, recuerdo la semana pasada, es que llegan vestidos de ovejas a las iglesias que parecen hombres y mujeres piadosos, una extrema piedad, pero sin embargo el propio Jesucristo dijo que son lobos rapaces, que tratan de engañar al rebaño, y al final lo que se visten como ovejas y son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Y una quinta observación que hicimos es que algunos de estos maestros, pastores y profetas falsos, para alcanzar prosélito, bueno, ya lo dijimos, sincretizan el evangelio. Y además, generalmente se dirigen a personas recién convertidas, personas que no tienen un fundamento teológico, y tratan de confundirlos. Y nosotros lo vemos, es fácil de definir y de detectar este tipo de manera en cómo tratan de confundir a creyentes que no tienen ese conocimiento de la escritura. Y una séptima caracterización general de estos falsos maestros y predicadores es que piensan que tienen la verdad absoluta y que todos los demás estamos equivocados. Así es, y Tienen la lo última aclarábamos. revelación. Hablamos sobre eso precisamente Hablamos de de ese que tema.
de que ellos se presentan que son la salvación. Si usted no está en su barca, si usted no está en su barca, pues Correcto. usted está fuera. Así es. Usted no se va a salvar. Y ya ahí mismo usted puede darse cuenta, esto me huele mal. Efectivamente. Que Por- todas estas caracterizaciones no es más que nosotros lo estamos compartiendo para que la iglesia, los amigos, los hermanos se den cuenta, wow, esto está presente en este tipo de personas que está tratando de arrastrarme o sacarme de lo que por años yo he creído y he sustentado mi fe. Y una octava observación que hicimos es que estos maestros, predicadores y profetas falsos se empeñan en decir lo que la gente quiere escuchar y no lo que la Biblia quiere decirle al pueblo. No es lo que realmente Dios quiere que la gente sepa a través de la revelación de las Escrituras. De tal forma que fueron 8 características que discutimos la semana pasada. Por cierto, casi estuvimos 45, 50 minutos hablando del tema. Así que aquellos que no vieron esa transmisión, bueno, pues vayan al canal de YouTube de la iglesia o al de Facebook Live de la iglesia y busquen la transmisión del miércoles pasado para que estén actual a lo que hoy estamos hablando. Hoy vamos a hablar, pastor, de 2 temas para cerrar este ciclo. Vamos a hablar de cómo poner a prueba a los maestros, profetas y predicadores falsos. Cómo ponerlos a prueba. Así que te entrego este punto y lo Así es. discutimos. ¿Cómo poner a prueba a los maestros, profetas y predicadores falsos? En primer lugar, una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de ponerlos a prueba es evaluar su carácter. Los verdaderos líderes espirituales oran con diligencia y se manifiesta en ellos el fruto del Espíritu. Es decir, Efectivamente. que usted no va a conocer a una persona como líder espiritual de un día a la mañana, Así sino es. que hay que darle tiempo, porque los frutos no se manifiestan de hoy para ahorita. Los frutos Todavía. pasan por pruebas, pasan por viento, pasan por frío, pasan por sol, tienen una época difícil hasta que el fruto permanece, porque si usted es observador o ha observado algún árbol que da fruto, usted se va a percatar que muchos quedan en el piso. Sin embargo, otros permanecen hasta que son arrancados y son probados por quien lo consume. Así mismo sucede en la vida espiritual, en el carácter. Para conocer un verdadero líder espiritual, usted tiene que darle tiempo, relacionarse. Y el otro aspecto es, que es el primero que estuvimos hablando, es que son personas que oran con diligencia. Si tristemente he escuchado decir de personas que no, ellos no oran porque ellos están constantemente en la presencia de Dios. Y Sí. cuando la Biblia habla claramente que los hombres de Dios apartaban tiempo Para buscar a Dios. devocional para estar en oración y clamor. Es decir, que es importante, usted va a conocer a un verdadero líder espiritual porque es alguien que tiene devoción en la presencia de Dios. Algo, pastor, antes de que pases al segundo punto, que quiero calzar lo que acabas de decir. En primer lugar, una vida de oración nos modeló Jesucristo. Su ministerio público estuvo matizado por una vida de compromiso de oración. Jesús tenía tiempos de oración matutina, tiempos de Exacto. oración vespertina, tenía vigilia en la madrugada, durante el día. Fue un ministerio sustentado por una vida de oración. Y él fue el que nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Así además que es. el fruto del Espíritu, que forma otra parte de la cualidad del carácter cristiano de los líderes, no es más que el carácter de Cristo formándose en el líder. Y es un trabajo, es un proceso, un proceso. Por eso es importante que a la hora de evaluar a los maestros y profetas y predicadores falsos, nosotros miremos su vida de intimidad con Dios, su vida de dependencia de Dios y del fruto, de las cualidades del fruto del Espíritu, Y para ojo, tener un nivel de evaluación. y dependencia de la palabra de Dios. Ahí está, de, de, ahí de, está. de un mensaje que yo creo que se toca más Bibliocéntrico. adelante, bien fundamentado en las escrituras. Sí, más Pero otra adelante. característica que podemos ver en los verdaderos siervos de Dios, en los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios también, es que denuncian el pecado con pasión, aunque sea
aunque se le presente una situación difícil en su vida. Y Sí, tenemos el ejemplo en la Biblia de Juan el Bautista, ¿verdad? Que aunque puso en riesgo y le costó tu su vida. vida la denuncia del pecado, pues este hombre denunció el pecado del rey Herodes, que había tomado por mujer a su cuñada, ¿verdad? Y sin embargo lo expuso Sí, sí, sí. públicamente. Yo escuché incluso a alguien en algún momento decir, pastor, que cuando un líder espiritual permite el pecado es porque él mismo está en pecado. Y lo más seguro. Y realmente, cuando usted es un hombre que está entregado, una mujer que está entregada a la obra de Dios, que vive santamente, que está ligado al Dios del cielo y que moralmente tiene una vida íntegra y está entregado a la palabra, pues usted va a ser alguien, va a ser un líder que va a denunciar Amén. con pasión el pecado. No se Correcto. va a limitar a esto, No, no no. va a haber nada que pueda, ninguna oferta que pueda hacerle a alguien para que pueda menguar en su mensaje, sino No, el que su apóstol, mensaje eh, siempre va a ser denunciar el pecado. correcto, y lo va a hacer con compasión, es decir, no es que está ensañado en contra del pecador, todo lo contrario, está tratando de sacarlo del error, porque el Señor no nos quiere salvar dentro del pecado, sino fuera de él. Y Así es. nosotros como líderes espirituales tenemos ese compromiso. Denunciamos el pecado, pero lo hacemos compasivamente, como lo hizo Jesús cuando denunció los pecados de los escribas y los fariseos y tomó el látigo. La gente piensa que se airó y que no, lo hizo compasivamente porque a eso vino, a salvar lo que se había perdido. Y Y tuvo nosotros tenemos que compasión seguir de las la pisadas del maestro. tuvo compasión de la mujer pecadora que iba a ser Así es, apedreada. Dijo, vete ciertamente, y no peques más. así es. No, y la Biblia Mostró, y la palabra también nos enseña cuando vemos a alguien en alguna falta, dice, vosotros que sois fuertes espirituales, y espirituales llamarle ustedes solo, y restaurar. llamarlo a reflexionar, si no reflexiona, llámalo delante de dos testigos, y si no Así reflexiona, es, delante de la iglesia, y si no reflexiona, pues tenlo por gentil y publicano. así, Es decir, que hay todo un proceso para tratar con el pecador, aún dentro de la misma iglesia. La Biblia nos ciertamente. enseña sobre eso, pero realmente es la característica de los verdaderos hombres de Dios. Así El es. falso maestro, el falso predicador va a ser tolerante al pecado. Y vemos las corrientes de estos últimos tiempos de los salvos siempre salvos, que es una herejía de esa doctrina, los cuales hablan incluso de que usted puede pecar porque el que peca es la carne, el alma y el espíritu no peca. Yo no sé de dónde han sacado semejante barbaridad, Que Dios nos pero ayude. han llegado a esos extremos los falsos predicadores. ¿Para qué? Para tolerar el pecado y ganar a gente sin que sean transformados, sino que en esa misma condición espiritual. No sacan a la gente del pecado, los Y ese es un mantienen grave error. entretenidos, consolando sus conciencias, apaciguando su conciencia, pero no los sacan del pecado. Amén. Y no es una forma de mostrar amor por el pecador. Y No, esta es otra de las características del carácter comprometido de los verdaderos líderes espirituales, que aman a los pecadores, lo aman y como lo aman tratan de sacarlo del medio donde se encuentran. Se esfuerzan por alcanzarlos con el evangelio, con la predicación de la verdad. Y esa debe ser la pasión con la que los líderes espirituales debemos trabajar y servir a Dios, como lo hizo el y apóstol. a veces eso pasa, parece por un momento de dolor y difícil. Yo Sí, recuerdo haber ido a visitar un amigo que yo tenía de la juventud. Bueno, yo soy joven, pero era más sí. joven todavía. Que él se llama Félix y es un cirujano, pero él estaba de estudiante en la cirugía, estaba de guardia en el hospital en Camagüey. Y yo recuerdo que le fui a ver, andaba por allá, llegué a visitarle y en ese momento que estaba de guardia en el hospital llegó un hombre con una herida infectada y él le quitó los puntos con una frialdad tremenda, abrió aquella herida a sangre fría, aquel hombre daba gritos, lo ofendía, le decía horrores. Y yo recuerdo que Félix le decía, ¿sabes? Yo estoy haciendo esto por ayudarte. Yo estoy haciendo esto
para sanarte. Yo estoy haciendo esto para el bien tuyo. Es decir, que la respuesta de aquel médico a las ofensas de aquel hombre eran palabras de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ti. Y así sucede en la vida, en el mundo espiritual también. Así, es una realidad. Confrontar el pecado a veces es difícil o siempre es difícil. Muchas veces que las personas salgan del pecado es un proceso difícil que solo se puede con la ayuda y el bálsamo y la fuerza del Espíritu Santo. Y eso forma parte del verdadero carácter de un líder Amén. espiritual auténtico. Amén. Otra de las cosas a la hora de evaluar los falsos maestros y profetas y predicadores es valorar sus motivaciones, que es el segundo punto que queremos ir, evaluando sus motivaciones, porque todo verdadero líder y predicador evangélico comprometido con Cristo y el Evangelio procura honrar a Cristo, Así es. levanta el nombre de Jesús. Su mensaje es cristocéntrico, sea al inicio o a mitad del sermón o al final, Cristo está presente. Porque Amén. algunas veces te he oído decir mi ministerio y yo, y realmente no es mi ministerio y yo, es Cristo. Como Así dijo es. Pablo, lo hago porque la gracia del Señor me alcanzó a través de la persona de Jesús. Por lo tanto, el verdadero líder espiritual procura honrar a Cristo. Cuando usted oiga a una gente que Cristo está ausente de su predicación, Preocúpese. enciéndase el bombillo, porque somos ministros de Cristo, Sí. embajadores del Señor. Las personas tienen comezón de oír, como dicen las escrituras. Sí, En estos tiempos, muchos tienen comezón de oír y hay mensajes que usted escucha elocuente, con muy buenas historias, historia desde Alejandro Magno, ilustraciones. Sócrates, el Magnífico. otro, ilustraciones, van al Antiguo Testamento y sacan tantas cosas para dar una enseñanza que ellos quieren. Así es. Siempre tenemos que valorar la enseñanza, el mensaje con lo que Jesús dijo. Así A mí es. me encanta las Biblias que tienen en rojo las palabras de Jesús, porque como siempre hemos dicho, la Biblia todo es importante, pero lo que Jesús dijo es lo Es más sumamente, importante de sumamente toda la importante. Biblia, porque es la última voz de Dios al hombre, para que el hombre alcance la salvación y tenga la enseñanza trazada correctamente. Así es. De tal manera que un verdadero líder y predicador evangélico procura honrar a Cristo. Segundo, procura guiar a la iglesia a la santificación, que no es más que separarse del mundo y consagrarse para Dios. Y entonces habla de santidad, habla de compromiso, no con diezmos y ofrenda, que puede ser una bendición desde el punto de vista económico para el desarrollo de la iglesia, sino con una vida de compromiso con Dios, en el que cada vez más el carácter de Cristo se va formando en nosotros, porque creemos en la santificación tanto instantánea como progresiva. Y entonces el líder espiritual auténtico siempre va a guiar a la iglesia a la santificación, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo hicieron los apóstoles del primer siglo. En tercer lugar, procura salvar a los perdidos, y ya de eso hablamos, no vamos a reabundar en el tema. Procura proclamar y defender el evangelio de Cristo y de los apóstoles, que está allí revelado en la Sagrada Escritura y en En particular, particular en el Nuevo Testamento. y en la carta de Judas, en el capítulo 3, usted lee Judas parece un semáforo diciendo esto, detente, reflexiona, y es una advertencia bien clara a la iglesia de lo que habría de venir y de lo que estaba sucediendo. Correcto. Y entonces, por lo tanto, cuando usted oiga personas hablar, bueno, está proclamando y está defendiendo el Evangelio de Cristo, de los apóstoles, del fundamento, o nos están llevando a la ley de Moisés, o me están sacando del contexto de la libertad que tengo en Cristo, por favor, hermanos, oído despierto. Otra de las cosas que debemos evaluar en las motivaciones de un verdadero y auténtico líder espiritual es que los verdaderos líderes espirituales cristocéntricos consideran, pastor, que el ministerio consideran el ministerio como un gran privilegio y Así un es. deber,
que se realiza con la satisfacción de ofrecer el evangelio gratuitamente a toda criatura sin hacer distinción, no solamente yendo al sector más económico o que más posibilidades me da para sustentar mi ministerio, no, todo lo contrario, se ve el ministerio como un privilegio inmerecido, Amén. un deber al llamado que el Señor nos ha hecho. Y Pablo que decía, me siento deudor. amén, como decía un coro que cantábamos, soy deudor de las almas que van sin salvación. Y para asumir este ministerio y llevarlo a cabo con de verdad plena responsabilidad, se utiliza ese método que el apóstol Pablo usó y él lo reveló ahí en su segunda carta a los Corintios, cuando él me dice, cuando él dice, me he hecho Esto a de todos todo a y todos. a todos. Y leía un comentario interesante de Barclay y él decía, no es que Pablo era un hipócrita, no. Él dice, lo que Pablo llegó a entender que un ministerio efectivo debe aprender a empatizar con la necesidad de las personas a quienes tú le predicas y no verlo siempre desde tu perspectiva, sino ir. Y él decía, me he hecho el judío necesita conocer a Cristo. El que está sin ley, que vive libre, sin ningún tipo de restricción, lo he entendido para que ellos entiendan que deben estar bajo la ley de Cristo. Amén. Al griego, al judío, al escita, al esclavo, a todos me he hecho de todo, porque lo que me importa es identificarme con sus necesidades para que ellos entiendan que Cristo satisface todas sus necesidades. Es algo Exacto. extraordinario. Y no siempre mirar a la gente desde mi perspectiva para que la gente me elogie a mí. No, yo soy el que fui llamado a servir. Y esto es importante en este sentido. Pero bueno, vayamos a otro tercer punto porque ya nos entusiasmamos. Otra de Sí, las... sí, porque es que este nos lleva a algo que estuvimos hablando, pero que también es importante. Y es que, como decíamos, los falsos maestros, ellos muchas veces ellos tienen una santidad superior a los Sí, demás y hacen una élite de que nosotros somos superiores porque somos santos. Yo me reía cuando usted hablaba de eso porque en una ocasión yo iba de camino a una iglesia donde está pastoreando en Antón, allá en Vertiente, que estuve cuidando esa iglesia por un tiempo. Camagüey, Cuba. Sí, y recuerdo que alguien me dijo, allí hay en esos lugares, en ese tiempo, había una iglesia que practicaba esa santidad que tiene que ver con lo exterior completamente. Y recuerdo que saludé a alguien, pastor de esa denominación, y me enseñó su esposa, pobrecita, ella acabada de levantar, salía afuera, toda despeinada, Ay, aquello tremendo, y me dijo, mira la santidad de mi esposa, me dijo este hombre. Y ya tú sabes, aquello era pelo por todas partes, aquello era sin pintar, una valla. Yo dije, Dios mío, le dije, no la veo, no veo la santidad por ningún lado. Porque realmente pasa. Ahora, hay un punto y es que nosotros como creyentes somos la sal de la tierra, como estuvimos diciendo, somos la luz del mundo, amén. pero no quiere decir la sal está para sazonar los demás ingredientes de una comida. Tiene que estar presente, tiene que mezclarse con las demás cosas. Y no quiere decir que nosotros nos convertimos al mundo, sino que lo que quiere decir que estamos en el mundo y para reflejar esa luz y ser sal hay que estar entre ellos. Amén. Amén. Hay que estar en el trabajo, hay que relacionarse, hay que saludar, Es lo que hay que Pablo hacía. acercarse. Siempre tener presente que somos, usted como creyente tiene un ministerio y usted, si usted es el pastor en su trabajo. La Amén. gente no lo sabe, pero usted Esa es es el nuestra líder misión. espiritual. Usted es el hombre y la mujer que lleva la voz cantante en el área espiritual. Y es importante que como iglesia, como cristianos, nosotros entendamos esta parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo entre la gente como lo estuvo Jesús, entre los pecadores, tratando con ellos, sentándose con ellos, hablándoles a ellos. Porque ¿cómo le vamos a llegar? Ciertamente, no, es una regla, hay que empatizar. El verdadero líder espiritual empatiza con la necesidad de las personas Así y es. llega donde está el problema, que eso fue lo que Amén. hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles. Vamos a ir a un tercer punto para continuar con el tema.
¿Cómo poner a prueba a los maestros, profetas y predicadores? Evaluando su carácter, evaluando sus motivaciones y en tercer lugar, evaluando su integridad con respecto al dinero del Señor. ¿Qué te parece? Te lo dejo ahí. Un tema tremendo. Los verdaderos líderes espirituales administran las finanzas con integridad y con responsabilidad. Y aparece una palabra en este material muy acertada en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, donde dice la escritura: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Y aunque la Biblia nos dice que el obrero es Es digno digno de de su su salario. salario, ¿verdad? Porque es importante tener en cuenta eso. Claro que sí. Queremos líderes que tengan un sostén, que puedan ser, ¿verdad? Digno de su trabajo. Económicamente solventes, pero su motivación a la Así es. hora de servir no es el dinero, ni comparan la bendición de sus vidas por el dinero que puedan tener. Que Porque puedan esta es lograr. otra de las características de los falsos maestros, Así muchas es. veces de los falsos predicadores de estos tiempos, que ellos comparan la bendición o lo que puedan tener económicamente con la bendición de Dios. Entonces los católicos tienen la bendición de Dios. Los Sí, pues, testigos de Jehová tienen todos ellos tienen la bendición de Dios, porque para tener más dinero que ellos es difícil. correcto. Pero es importante que nosotros a la hora de evaluar el liderazgo espiritual y catalogarlo y de verdad precisar a la hora de ponerlos a prueba, que evaluemos su carácter, su nivel de compromiso con Dios, su nivel de compromiso con el evangelio que predican, las motivaciones por la cual sirven dentro de la iglesia y cómo ellos manejan el tema de la administración financiera, La administración de la plata. transparencia. Sí, porque es importante que entendamos, como dice el apóstol Pedro aquí en esta carta, que me encanta esta versión de la traducción del lenguaje actual, que hay que servir a Dios con gusto y hay que hacerlo de tal forma que le agrade a Dios, no por obligación ni por ganar dinero. No es que encuentre una vía, bueno, pues esta es la vía más fácil de yo encontrar un sostén. Esa no es una Este es motivación un modo de vida. correcta. Y qué hermoso cuando dice el texto: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su Así cargo, es, de la grey de Dios. Dice, así es. si mal no Dice recuerdo, la versión del la 60. versión del 60. Sí, pero esta versión aclara mucho más, nos da Muchísimo más. ¿verdad? Un lenguaje un poco más. Más claro. Este es el mismo mensaje del apóstol Pablo cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, ya en Hechos capítulo 20. Él dice, cuídense ustedes de ustedes mismos y de aquellos que van a entrar, que van a dañar la grey de Dios. Así Van a es. dañar a la gente que Dios ha puesto al cuidado de ustedes. Háganlo con diligencia, sirvan con gusto, porque eso es lo que le agrada al Señor, no por obligación, es lo que me tocó y bueno, pues lo voy a hacer. No, háganlo con gusto, con alegría, con satisfacción y por favor, no lo hagan para ganar dinero. Es algo importante estas tres maneras de evaluar a los líderes para precisar si son o no auténticos hombres y mujeres que sirven a Dios. Y un tercer Amén. punto, pastor, porque el tiempo camina y gracias a Dios porque a través de esta oportunidad, de esta manera de llegar a las personas, aprovechamos el tiempo de una manera espectacular. Gracias al Sí, Señor. Pero hay un tercer punto que incluimos en este tema. Hablamos de las caracterizaciones más generales de los falsos maestros, profetas y predicadores. Hablamos de cómo evaluarlo y ahora veamos una tercera advertencia que encontramos en la carta de Judas, en el único capítulo que él escribió, pero con un contenido espectacular con respecto a esto. Cómo protegernos de los apóstatas. Y creo que este tema es de una actualidad indiscutible. Vivimos posiblemente una de las etapas de mayor apostasía así es. profetizada. Ya
prevista en las Escrituras. El apóstol Pablo nos habla de la apostasía de los últimos tiempos, tanto en la carta a Timoteo como en la carta a Tesalonicense. Judas nos está hablando de una situación presente que están enfrentando las iglesias con una perspectiva escatológica. Pedro nos advierte de lo que va a ocurrir, de lo que va a suceder, de tal forma de que tenemos nosotros una advertencia más que suficiente en las Escrituras con respecto a la apostasía. Y bueno, qué decirte del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde Jesús nos advierte sobre esta situación de los últimos tiempos, que si estos tiempos no se acortaran, aún hasta los escogidos serían confundidos, de tal manera que vale la pena que nosotros retomemos este tema y hablemos en este tercer punto de cómo protegernos de los apóstatas que quieren venir a movernos de nuestro fundamento, a confundirnos, a tratar de denigrar el evangelio que hemos abrazado y que por años nos ha servido de fundamento y de compromiso con Dios en nuestra vida cristiana. Por años y por siglos. Sí, correcto. Así que vamos a ver algunos detalles interesantes, cómo protegernos de los apóstatas. El apóstol Judas, o Judas en su carta, capítulo 1, versículos 20 al 23, él nos da unos consejos sumamente sabios. Así es. Muy, pero muy preciso, porque la carta de Judas tiene como colofón la situación que están viviendo las iglesias en el primer siglo, cómo habían sido influenciadas por herejes, por judaizantes que querían mezclar o sincretizar el evangelio con el judaísmo. Y ya estaba el gnosticismo, el tema del conocimiento, que estaba por encima de la fe, y toda esta serie de herejías con respecto al evangelio y denigrando a la persona de Jesús, llevándola a un plano en el que no había que aceptarlo como Dios. Y aquí Judas nos da unos consejos sabios acerca de la apostasía, que no es más que negar la verdad de Dios. Y lo primero que nos dice es: para ustedes vencer a los apóstatas, recuerden las advertencias de los apóstoles fundadores de la iglesia primitiva. Siempre remítanse a la verdad que Jesucristo enseñó y sus apóstoles, la gente que estuvo a su lado, la gente que le escuchó, la gente que aprendió de él, la gente que creció con él, la gente que lo vio hacer señales, milagros, prodigios, que lo vio resucitado. Por favor, recuerden esas advertencias y no se dejen llevar por lo nuevo que ustedes escuchan. Así Aprendí es. hace mucho tiempo una expresión tomada de la historia del rey Roboán, el hijo de Salomón, y Jeroboam. Esas historias ahí, cuando uno estudia toda la vida de los reyes de Israel, que no todo lo viejo es malo por ser viejo, ni todo lo nuevo es bueno por ser Por nuevo. ser nuevo. Y esto es importante aquí, y es lo que Judas nos está diciendo. Tú quieres mantenerte firme contra la apostasía y contra aquellos que te quieren tratar de desvirtuar. Por favor, recuerda las advertencias del Señor Jesucristo y de los apóstoles fundadores de la iglesia primitiva. Y me encanta el texto de Judas capítulo 1, el que bueno, es el único capítulo, pero el verso del 17 al verso 18, como Judas dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el énfasis, pastor, que hace Judas a estos hombres que fueron los que estuvieron cerca de Jesús desde ese llamado hasta el tiempo de la resurrección. Dice: los que os decían en los postreros tiempos, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Es decir, que son personas que andan conforme a su concupiscencia, conforme a lo que ellos creen, no conforme a la enseñanza de la palabra. A la enseñanza que recibieron. Ahora, pastor, hay algo interesante aquí en esta expresión de Judas, porque Judas, es bueno que nosotros sepamos que Judas era hermano del Señor Jesucristo, sí, igual que Santiago. Eran dos hombres que al inicio del ministerio público de Jesús no lo aceptaron, no lo recibieron como el Mesías, era su hermano.
Ellos eran hijos de José y María. Entonces, después de la resurrección de Cristo, es que estos dos hombres Se convierten. aceptan a Jesús como el Mesías, se convierten en líderes de la iglesia. Y mira cómo este hombre reconoce el apostolado de esos hombres que anduvieron con Jesús desde el inicio. Fíjate cómo Cuando dice, ellos por mismos favor, pensaban, cuando tengan ellos, memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro así es. Señor Jesucristo. Ellos advertían que en este tiempo andarían gente con malvados deseos de hacer daño, pero ustedes acuérdense de todo lo que ellos nos enseñaron, porque ellos lo recibieron directamente de Jesús y nos los han transmitido. Y esto es importante. Yo Es creo bien que importante, y cuando analizamos toda la historia del Nuevo Testamento, la historia bíblica de los evangelios, encontramos que estos hermanos de Jesús, la idea que ellos tenían de Jesús es que estaba fuera de sí, así es. es que estaba loco, En una ocasión fueron a buscarlo porque le vinieron a dar el recado, oye, vayan a buscar a tus hermanos que está está de haciendo amarrar. cosas. Y mira ahora cómo él reconoce, después que se convierten, cómo él reconoce la valía de lo que los apóstoles del Señor, como dice, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo está tratando como el hermano mayor, el primogénito. No, no, no. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ellos han advertido que andarán según personas que vendrán con sus malvados deseos a perturbar la verdad de Dios. Yo creo que es preciso, pastor, que nosotros volvamos a insistir, hermano que estás conectado con nosotros, amigo que nos estás escuchando, no sé en qué parte del mundo tú te encuentras, por favor, no te separes de los fundamentos de la verdad que Cristo reveló en los evangelios y en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que No fueron le los des más fundamentos. crédito a lo que hoy un autoapóstol te pueda decir o un autoprofeta te pueda decir. Nada va a superar esta revelación de parte de Dios y no es cuestionable esta verdad que en él nosotros tenemos porque el Espíritu Santo los inspiró a revelarnos la verdad de Dios. De tal forma que dice Judas, ¿quieres mantenerte protegido contra los apóstatas? Por favor, recuerda las advertencias de los apóstoles fundadores de la iglesia primitiva. Así es. Que Segundo, va, pastor. pastor, antes de irme, es que si nos meditamos tanto tiempo en un punto no es fácil, Sí, sí, pero contrasta muy bien con lo que Pablo le dice a los efesios, que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los así es. profetas, No, porque ese es el texto que usan las personas para decir, no, no, es que nosotros somos la columna de la iglesia, hermano, óigame. aquellos fueron Sí, no aquellos. está hablando de lo futuro, está hablando de aquellos De aquellos. precisamente. Pero De lo que le dice el otro, apóstol Pablo a Timoteo, que el fundamento está puesto y el fundamento es Cristo. No hay otro. Vamos a así ir al es, segundo punto. ¿Cómo protegernos dice, de los apóstotas? dice edificando nuestra vida sobre el cimiento de la santísima fe. Y el texto de Judas, que es el verso 20, donde dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firme en su santísima fe. Así es. Nadie los mueva de esa fe santa que han recibido. De esa fe que trajo convicción. Y es. Porque el apóstata es ese creyente que en algún momento recibió la luz de la palabra, recibió el Correcto. evangelio, recibió esa convicción de pecado, recibió esa convicción de que Dios es real, de que el Señor es el Señor de señores, pero después se alejó y se apartó de la fe. Por eso es que Judas dice que debemos de edificarnos, pero ustedes, queridos hermanos, mantenernos firmes, manténganse firmes en su santísima fe. ¿Qué está hablando? De esta fe genuina que recibiste al principio, Así que es. nada tiene que ver con lo que estás creyendo ahora, Correcto. Eso es cierto. que es el punto en el que Judas está llevando a reflexionar a aquellos que se han alejado de la verdad. Y que el escritor de los Hebreos, que le está escribiendo a una segunda generación de cristianos judíos, le dice, por favor, no se dejen mover del fundamento de la fe que ustedes conocieron
cuando le entregaron sus vidas a Cristo. No se dejen regresar, no dejen que los convenzan para regresar atrás. Este fundamento de fe que ustedes tienen, manténganse firmes en ella, no se dejen confundir. Y yo creo que es clave este aspecto en el que nuevas corrientes están surgiendo en este tiempo. Pablo a los Efesios cuando le dice que tenemos que tener el escudo de la fe para apagar los Todos los dardos dardos del de enemigo. fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son esas enseñanzas erradas que vienen. Por eso es que el creyente, Pablo hace esta comparación. Exacto, de estar apertrechado, de estar firmes. Y es la palabra de Pablo a esta iglesia de mantenerse firme, porque realmente el diablo anda como león rugiente, pero el diablo, eso es cierto, de la manera sutil que trabaja con el creyente, es lanzándole poquito a poco enseñanzas equivocadas y erradas. Bueno, hasta ahora hemos visto, queremos vencer a la apostasía, por favor recuerda el fundamento de tu fe. Edifica tu vida en la santísima fe. Y tercero, orando en el Espíritu. Dice Judas, oren guiados por el Espíritu Santo. Según la versión Dios habla hoy. Oren guiados por el Espíritu Santo. Pablo le decía en su carta a los romanos, a los cristianos que estaban en el corazón del imperio de Roma, él le decía que el Espíritu de Dios nos guía en nuestra oración, en nuestra debilidad. Y nunca el Espíritu de Dios nos va a orar, nos va a guiar a orar en algo que vaya en contra de lo que Él ha revelado en la Biblia. Y este punto es importante. Oren guiados por el Espíritu Santo, es decir, no se dejen guiar por sus propias ideas y criterios y opiniones. No, déjense guiar en su oración por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca te va a llevar a pedir nada que contradiga lo que Dios ha revelado en su palabra. Así es. Fue Él quien la inspiró y es el cuidado que Judas está teniendo. Tú quieres vencer la apostasía, recuerda todos los fundamentos que recibiste de los apóstoles que fundaron la iglesia primitiva, edifica tu vida espiritual en esa santísima fe y ora en el Espíritu, que no obligatoriamente tiene que ser hablar en otras lenguas, como nosotros los pentecostales muchas veces pensamos. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestro clamor, en nuestra oración. Y me encanta, pastor, esta enseñanza y esta verdad de Judas, porque el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a orar conforme a la voluntad de Dios. Como conviene. Bien. Otro punto importante es conservando el amor de Dios y esperando la venida de Jesucristo en medio, en misericordia, amor y poder. Dice Judas, consérvese en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará vida eterna. Es decir, que este creyente no pierde la esperanza. Amén. Ni Siempre, duda del amor de Dios, ni exacto, duda del amor de Dios. Ni duda del amor de Dios. Amor de Dios. Es importante esto, que tenerlo presente, porque el amor de Dios te sostiene. Así es. Te sostiene y la esperanza igual te sostiene, que está ligada precisamente a la fe, ¿verdad? Correcto. Esta es la fe y la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, que esperamos en el regreso, en el retorno de nuestro Señor Jesús. Y un quinto punto es ganando a los perdidos, que estuvimos hablando de esto ya de alguna manera al principio. Y Judas dice, deben tener compasión de los que están firmes en la fe, rescaten a otros, vamos a repetir la lectura. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolo de las llamas del juicio. Es decir, que Judas está advirtiendo que estas personas que no están firmes en la fe, que han apostatado, estas personas se han desviado y están puestas para perdición. Cierto. Cuando dice que tenemos que rescatarlo de las llamas del juicio. Eso es cierto. Y la enseñanza de Santiago viene a mi mente, que dice que es mejor no haberle conocido
¿verdad? Que el que tiene el conocimiento de la palabra y se aparta de ella teniendo conocimiento de ella, pues es mayor el juicio. Por eso es la compasión que los creyentes, Deben tener. los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios tienen de aquellos que se alejan de la verdad. Correcto. Yo creo, pastor, que es bastante claro Sí, esta enseñanza sí. que Que es tan Dios nos vigente ayude. para nuestros días. Sí, que Dios nos ayude, pastor. Que Dios nos ayude a mantenernos enfocados en la verdad de Dios, en la palabra, en el mensaje que hemos aprendido, en la verdad que hemos abrazado y en el fundamento de nuestra fe. A Cristo no hay que modernizarlo para que impresione a la gente de nuestra generación. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y en el imán de la cruz, como decíamos hace unas semanas atrás, predicando un domingo en la iglesia, en el imán de la cruz, Él nos atrae, como Él dice, si yo fuera levantado, a todos atraeré, significando que es en la cruz donde las personas encuentran salvación de su alma y perdón de sus pecados. Y ese fundamento es clave, ese fundamento es básico. Creo que en este tiempo pululan aquellas personas que desafortunadamente han hecho de la predicación del evangelio un negocio, pero nosotros tenemos que estar advertidos de que nada nos mueva del fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe, en Él está anclada nuestra esperanza, Él es más que suficiente, Amén. su sacrificio lo ofreció una vez y para siempre. No hay que añadirle nada más a ese sacrificio. En Él hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, la libertad del pecado. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque ahora somos siervos de Jesús y su sangre Amén. nos ha limpiado de todo pecado, como dice el apóstol Juan. Si alguno de ustedes comete pecado, recuerden que abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro abogado, quien derramó su sangre y por ella alcanzamos el perdón de nuestros pecados. De tal forma, pastor, que yo creo que ha sido un tema sumamente actual ante las circunstancias que hoy vive la iglesia, la presión de la iglesia. Todos los medios están en función muchas veces de proclamar y transmitir cuestiones que son muy personales. Oí a un predicador decir, yo no te lo puedo demostrar por la Biblia, pero te lo voy a decir. Y cuando usted oiga a alguien ya decir así de esa manera, decía yo la semana pasada, por favor, es preferible que usted cierre sus oídos porque lo que va a oír no tiene fundamento bíblico. Él Exacto. lo soñó, alguien se lo dijo, alguien se lo contó, se lo imaginó, su interpretación propia, sacó un texto de su contexto y justificó una idea muy personal, pero no hay un fundamento bíblico. Y nosotros tenemos que, como iglesia, estar advertidos en este último tiempo y mantener nuestra mirada, como dice el escritor de los Hebreos, puesta en Jesús, el autor y Y consumador consumador de la fe. de la fe, el iniciador y quien la mantiene en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oremos, hermanos amados, queridos que han estado con nosotros por esta hora de discusión bíblica, de diálogo bíblico hablando acerca de los falsos maestros, predicadores y profetas. Oremos a Dios para que el Señor nos mantenga bajo su cobertura y que nada nos mueva de nuestro fundamento. Amén. Yo creo que sería bueno, antes de irnos, Sí, antes de cómo no. cortar la transmisión, de hacer una oración al Señor para que Dios Amén. nos guarde. Pastor, ¿qué te parece? Sí, Dios, cómo no. Cómo no, pastor. ¿Usted quiere que yo ore? sí, elevo una oración a Dios y Ok, ok. así mi garganta la descanso un poquito. Sí. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, y que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? A Amén. permanecer firme, porque el mismo apóstol Pablo hizo una advertencia, que el que cree estar firme, mire y Y no no, caiga. Así que necesitamos la ayuda del Señor en estos tiempos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu inmensa misericordia, pero gracias infinitamente por tu amén. palabra a nuestra vida, Sí, mi Dios. Señor, que es la que nos guía, la que nos sustenta, Señor, la que sirve de brújula a nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, en medio de tantas corrientes de pensamiento, tanto filosófico como científica, Señor, como En el nombre de teológicos, Jesús. pensamientos, Señor, y corrientes falsas. Ayúdanos en medio de estos tiempos a permanecer firme en tu santísima fe. Ayuda a tu pueblo a permanecer en tu palabra, pero también, Señor, oramos por aquellos que estuvieron firmes y que se han deslizado a la mentira. En el nombre poderoso de Jesús, rogamos que tú les alcance y que tú los atraigas nuevamente al camino de la luz y de la verdad. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, oh Dios, y decimos amén y amén. Gracias. Bueno, mis hermanos y amigos, gracias por este tiempo que hemos compartido con ustedes. Pastor, gracias una vez más por acompañarme en este diálogo bíblico. Creo que no pudiéramos cerrar este tema sin leer el versículo 3 del capítulo 1 de Amén. Judas, cuando él le dice: le escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Elegido. Y este es nuestro deber, es lo que hemos estado haciendo. Gracias, Pastor Alexis, por acompañarme durante esta hora de diálogo bíblico en el que hemos tratado este tema tan sumamente interesante acerca de cómo descubrir a los falsos maestros, profetas y predicadores. Creo que puede haber otros muchos materiales más. Sí, cómo no. Y cómo no, Es un no tema creo bien amplio. que hayamos consumido todo, pero al menos hemos tratado por todos los medios de, sin ánimo de denigrar, sin ánimo de menoscabar ni menospreciar a nadie en lo absoluto, pero sí estamos en la obligación de trazar la verdad, el mensaje, como lo entendemos desde el punto de vista bíblico y cristocéntrico. Y es nuestra mayor intención bendecir a aquellos que nos escuchan, a aquellos que siguen la página de Facebook de nuestra iglesia con una palabra bibliocéntrica y cristocéntrica. Que Dios nos ayude en estos tiempos de apostasía a mantenernos firmes, confiando en el Señor, sabiendo que en Él estamos completos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. La próxima transmisión será el próximo domingo a las 11 de la mañana en un servicio donde se adorará a Dios con libertad de forma espontánea y donde habrá una palabra de predicación expositiva. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a La ustedes. próxima vez le ponemos un background según la gente nos está diciendo. Muchas bendiciones, hermano. Bueno, bendiciones.